¡Órale! Esto es Informe Broso. Last night's deadly attack. Actualité est tragique. 中国常驻联合国代表刘结一。 No voy a disputarle a nadie. La valiente decisión de muchos equipos médicos. ¡Mis chamacos! ¡Estamos vivos! Solo por hoy. Hoy en Informe Broso. Establecen ruta legislativa para dictaminar la ley de propaganda gubernamental. Candidatos independientes tendrán equidad en pauta de medios. Esto es Informe Broso. Detienen a ex primera dama de Honduras por desvío de $500,000. Reanudan clases en la escuela de Florida tras la matanza. Esto es Informe Broso. Italia urge a nuestro país solución de sus compatriotas desaparecidos. Crece en nuestro país turismo médico pese a alerta de gobiernos. Esto es Informe Broso. No habrá descenso en la Liga MX, crecerá a 20 equipos. ¡Órale! ¡Chamacos! ¡Ah! ¡Chamacas! ¡Pasen! Miren ustedes, todos los que nos están viendo por un aparato donde se ve y por un aparato donde se oye, pueden ustedes escuchar este gran paisaje que tenemos hoy aquí, porque sepan ustedes que en las espaldas tenemos unos ventanales maravillosos que nos dan gran parte de la Ciudad de México y gran parte de los edificios de esta zona maravillosa de Reforma. Bueno, ahorita tenemos el sol en una condición ideal para que lo sepan todos ustedes, y no nos está dando ni siquiera nos molesta su reflejo, sino que está justamente esta hora, que son las 6 de la tarde, como la hora ideal para contemplar el sol y cómo está bañando, permítaseme la poesía, la desnudez de la CDMX. Aquí está. ¡Ay, qué bonito! Vean ustedes, nada más tenemos un gran paisaje. Habíamos tenido unas tardes bastante nubladas, Sí. Tristonas, Sí. melancólicas. Granizó incluso, señor. Hasta granizo, Sí. no, una cosa impresionante. Y hoy estamos que nos asamos de calor. La verdad, yo sí hoy tenía... ¿Usted tiene mucho calor? Hoy sí yo tenía bastante calor, señor, ¿sí? de verdad, sí. Bueno, la verdad calle es que estaba con... Así lo platicamos hace unos días cuando estábamos todos quejándonos del maldito frío. Y Sí. al rato nos vamos a estar quejando del maldito calor, acuérdese. Sí, lo dijimos. Así es, y eso es uno de estos días. Este día es mejor que otros que han sido muy bochornosos, Sí. donde ha estado nublado y no obstante ha hecho calor. Ahorita no está nublado, está bastante bien. Para toda la gente que nos oye, sépanse, es más, pueden asomarse, porque ahorita los rayos del sol se disparan muy ingeniosamente. Pues ha de ser una creación hasta divina, yo creo, ¿no? Pues claro. Debe ser. Hay quien cree que no. Hay quien cree que no, pero muy seguramente sí, porque son unas postales espectaculares. Eso es lo que estamos viendo. Y estamos transmitiendo, mis chamacos, en vivo a través de Mexicanal a todos los Estados Unidos. Estamos por Acústica TV, canales 78 y 79 de Easy, 218 de Axtel TV, 160 de Total Play, Acústica Radio en la Ciudad de México, en Radio Chapultepec 560 de AM. Están también recibiéndonos en muchos lados de la República Mexicana, también por la bendita radio. Facebook Live por Acústica Noticias y por La Neta Noticias. Déjenme saludar, pero de una forma rauda, porque ya está nuestro primer invitado en la línea, Al Mariana Guerrero. Al Mariana, ¿cómo está? Querido señor Broso, un honor y un placer siempre estar aquí Qué con maravilla, usted. le agradezco Yo a su usted. presencia y su amabilidad. Yo a usted. Gracias. Gracias, y es un honor estar en este informe Muchas Broso. gracias, En esta Mariana tarde de Guerrero. miércoles. Déjeme pasar ahora las manitex. Las manitex. A Alfredo Ruiz. Señor querido Broso, ¿Cómo aquí estás, estamos Alfredo? listos para entrar en materia con un saludo muy especial, muy afectuoso a toda la Unión Americana a través de Mexicanal. Y antes Claro. tenemos muchos temas, pero no podemos empezar sin antes mencionar la muerte de Rogelio Guerra. Y los que le conocimos estamos muy tristes porque se fue Rogelio. Gran profesional, como pocos profesionales, y un gran ser humano, un tipazo a la hora de enfrentar amistad, a la hora de enfrentar problemas, a la hora de enfrentar solidaridad.
pues era de los primeros siempre Sí. en estar. Él llegó a ser también uno de nuestros dirigentes en el Sindicato de Actores Independientes en la época de Enrique Elizalde, cuando él lo fue. También lo fue Rogelio Guerra. Y estoy hablando de 30 años de dulces memorias, de buenos recuerdos, de grandes aventuras, de estupendas pláticas. Así recordamos hoy a Rogelio Guerra, que se fue hoy justamente, nació en 36. Nació en 36, se fue hoy, esto es a los 84 años. 84 años. A su esposa Maribel, te mando muchos abrazos, mi vida Maribel, te mando muchos besos, mi solidaridad, desde luego todo nuestro corazón y nuestro apoyo en estos momentos difíciles. Y a tus hijos también mándales abrazos cariñosos, y sabemos perfectamente, además por la filosofía en la que se manejó Rogelio, que esto sigue. El chomosgón. Algunos se van quedando y la cuestión sigue. Debe continuar el show. Así es, el chomosgón. Sí. Los que saben dicen the show must go on, pero aquí es el chomosgón. Sí, y además un gran actor, Sí. guapísimo, de una estampa espectacular. Tipazo, sí. Claro. Teatro, cine, televisión, todo. 82 absolutamente. años, 82 Todo, años. 82 años, y se fue Rogelio. ¡Rogelio! Hasta donde estés, porque hay nubes para actores, hay nubes para músicos, todo está eso dividido así, desde que son cuestiones hasta sindicales. Entonces, Ya está ahí, repartido. en la nube de los buenos actores, Sí. ahí nos está viendo en este momento Claro. Rogelio Guerra, al cual le mandamos un abrazo y un beso. Bueno, chamacos, vamos a tener un enlace con el senador Zoé Robledo. Senador, ¿cómo estás? Muy bien, Broso, con el gusto de saludarte. Y no coincido contigo, pues los chiapanecos en este día en la Ciudad de México tenemos frío, no calor. Pues, ¿cómo? Sí, cierto. Es verdad, lo que pasa es que allá, pues el sol es otro concepto, Zoé. El calor es otra dimensión allá Totalmente de en tu acuerdo. tierra y en toda esa parte de la República. Aquí, como tú sabes muy bien, porque nos conoces bien, somos muy chillones. Hay tantito frío y estamos chillando. Hace tantito calor y estamos chillando. Tú sabes perfectamente cómo es la chilanguiza. Y, oye, Privilegios del centro. Oye, queremos que nos comentes esto de que las comisiones están trabajando en este plazo que les dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a este asunto de de los dineros para la promoción, ¿no? Para la publicidad. Para la Así es, publicidad. gubernamental. Y tienen el 30 de abril como plazo y ya empezaron a trabajar este asunto que desde luego es bochornoso más que cualquier calor y preocupante más que cualquier otra pesadilla, ¿no? Sin duda, lo acabas de escribir muy bien. Este tema está caliente por esa razón, porque no estamos atendiendo otra cosa más que una sentencia histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece dos cosas. Primero, el legislativo desde el 2007 ha caído en omisión legislativa. Sí. Es decir, no ha hecho su trabajo porque debió haber regulado el artículo 134 de la Constitución, que tiene que ver con la propaganda gubernamental, y no lo hizo durante todo este tiempo. Entonces, nos dice la Corte, háganlo. Tienen un plazo que es el 30 de abril, o sea, el último día de sesiones de este periodo. Y lo segundo es que tiene una serie de criterios de cómo hacerlo. Entonces, yo te diría, primero, ¿por qué es tan importante esto? Primero hay que aclarar cómo cumpliríamos con la sentencia, es decir, cómo se cumple la omisión, teniendo una ley que se apruebe por ambas cámaras, y esto de aquí a abril. Segundo, que esa ley tenga los criterios de idoneidad, rendición de cuentas, transparencia, utilidad pública, que establece la misma sentencia del ministro Saldívar y aprobada en la Corte. Claro. Ahora, lo que es más interesante aquí, y creo que a tu audiencia y a todos les va a llamar la atención, ¿qué pasa si hay desacato? Es decir, Se ¿qué van a la pasa si cárcel. no? Exactamente, esa es la interpretación que tengo yo. Es un juicio de amparo que fue promovido por dos grandes organizaciones como Fundar y Artículo 19. Sí. Ellos estuvieron ayer en el Senado con el legítimo interés de ser los promoventes del amparo. Y yo se los decía ayer, si es un juicio de amparo, el Código Penal establece destitución del cargo, inhabilitación de 10 años, multa de 1,000 días y prisión de 5 a 10 años. ¿De quién?
Esa es la otra pregunta. Bueno, habrá quienes digan 628 legisladores, 128 senadores, 500 diputados. También creo que tendrá que ver con... Que se vayan todos a la cárcel, Zoé. Así es. Todos porque desde luego que el tema que nos mantiene aquí reunidos es muy grave, lo de la propaganda gubernamental, que ha sido un desperdicio de dinero, una soberbia en un país donde la mitad está en pobreza y de pronto sucede que el aparato legislativo como que no se da cuenta, como que no existe. Hay buenas cosas cuando organizaciones de la sociedad civil encaran este problema, va y los acusa con la Suprema Corte diciendo, oye, maestro, el legislativo se anda haciendo jode pancha, mientras la propaganda gubernamental es como si fuéramos peor que una monarquía, ¿no? Tanto dinero al aire. Y entonces, dice la Suprema Corte de Justicia, que si se incumple el plazo, podrían ir a la cárcel por desacato a un mandato judicial. Es correcto, así nomás. tal cual lo acabas de describir. Ese sería para mí la consecuencia del desacato. Y es una sentencia que ya no es opinable, ya no deberíamos estar acatándola nada más. Ahora, lo que es muy importante aquí, tú lo acabas de señalar, es la propaganda gubernamental, que no es de los gobiernos federales, de los estados, también de los poderes legislativos, judicial, órganos autónomos, etcétera, tiene que regularse bien. Ayer lo decía artículo 19 y Fundar, no estamos planteando que desaparezca, sino que haya una ley general que la regule, primero, para que no haya excesos, porque efectivamente como lo del ramo 23, oye. Exactamente. O sea, no es que no que no haya propaganda, sí que haya propaganda, pero que la ley diga hasta dónde y no se rebase nunca, ¿no? Claro, primero que hay un uso racional de la propaganda. Y en ese sentido, fíjate, los criterios de la Corte, que yo coincido completamente con ellos. Primero, que haya un criterio de asignación de recursos con un criterio de idoneidad. Es decir, que el medio al que quieres contratar sea el que va a llegar a la audiencia para que la información que quieras decir sea útil. Te pongo un ejemplo muy claro. Temas de protección civil. Claro. Muchas veces se tiene que llegar a lugares muy apartados, muchas veces es por radio, por internet ahora y demás. Bueno, este criterio de idoneidad ahí entraría. Claro, que no entren las frivolidades. Exactamente, no en la promoción personal o en el nada más gastar en decir estoy haciendo mi trabajo, porque ahí está el gran problema. Se gastan miles, porque sí se calculen miles de millones de pesos en solamente decir tal secretaría hace su trabajo todos los días. Pues sí, bueno, pues, su chamba, como si fuera un favor, ¿no? Como si fuera un favor. Oye, Zoé, pero además estamos en el mejor de los momentos, porque no sé si te has dado cuenta, querido Zoé, pero en estos momentos nadie sabe quién va a ganar la presidencia de la República. Entonces, los legisladores no van a saber para quién trabajan. Generalmente, cuando ya las cosas están así como muy claras, ahorita todavía ni empieza la campaña. Ahorita es donde se debe legislar. ¿Por qué? Porque igual gana Andrés, igual gana Anaya, igual en una de esas se acerca Mid. O sea, podrían pasar muchas cosas todavía y generalmente este tipo de asuntos se legisla pensando en el partido que va a quedar, no el que no va a ganar. Y ahorita nadie sabe nada. Ahorita sería muy bueno de apretarle las aceitunas a todos los partidos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, porque primero la sentencia llega a su plazo antes de que sean las elecciones, por un lado. El Día de los Niños. Y tener un diseño pues moderno y como debe de ser y como es en muchas partes del mundo, que hay una regulación, por ejemplo, en la medición de audiencias, de circulación en el caso de impresos, de rating o del número de visitas que tienen los portales de internet, y en función de eso hacer la asignación. Desde luego. La asignación tiene que ser plural y diversa, por un lado, tiene que ser también a partir de estos criterios que te mencionaba. Va a haber casos en los que necesariamente se va a cumplir aquella máxima, pero al revés, se va a pagar para que te peguen un portal crítico, un programa crítico, pues si tiene la audiencia se cumple con de esos criterios, va a ser susceptible de tener
contratos, pero que sean contratos que se manejen de manera transparente, Claro, con máxima publicidad. y que la Auditoría Superior de la Federación, que ha tenido muy buenos galones estos años, esté la Auditoría Superior de la Federación también encima de la propaganda gubernamental. Totalmente, y eso es otro de los elementos, tiene que ser siempre identificable. Claro. O sea, lo que es propaganda la audiencia tiene que tener mecanismos para poderlo saber, pues para evitar el chayote, Sí. ¿no? La línea editorial que se acomoda al cliente que Claro. le está pagando. Eso va a desaparecer necesariamente. Por eso la sentencia lo que pone en el centro es la libertad de expresión. Curiosamente, o sea, cómo los presupuestos pueden dañar a la libertad de expresión y cómo, pues desafortunadamente, ha habido, sobre todo en los estados, esta lógica de un boletinato, ¿no? No, y en la capital también, cómo Sí, aceitas también en la a los capital. jilgueros, y cómo aceitas a los periódicos amigos, y cómo logras que haya 7 entrevistas en mediodía en algún canal. O sea, eso también se ha manejado por ese monedero, ¿no? Totalmente, entonces está en todos lados. Yo creo que entonces, pues lo que nos conviene a todos es que haya una ley general que Claro. también después pueda tener su armonización en las leyes estatales, en las leyes locales, pero con estos principios, máxima publicidad, rendición de cuentas, en fin, y creo que la Corte es muy clara, o sea, no nos está dando mucho margen, porque no se trata de sacar una ley y ya con eso cumplimos, es una ley que cumpla con estos criterios. Por eso el proceso ayer empezó con la audiencia, los promoventes del amparo, fundada en el artículo 19, que el planteamiento de ellos, y es muy válido, es abramos audiencias públicas para escuchar a varias otras organizaciones y a otros expertos sobre este tema y poder llegar a la dictaminación a tiempo, también respetando pues que los diputados tendrán que tener un tiempo para hacerlo, porque si les dejamos al cuarto para la hora para echarles la bolita, podemos llegar a ese Bueno, momento tú de sabes, que tengan tú sabes que los diputados y también los senadores, cuando es necesario, con 3 minutos, tienen para pasar lo que sea, ¿verdad? Pero aquí, como tú dices, a diferencia de esos tiempos, los parámetros que pone la Suprema Corte de Justicia de la Nación acota perfectamente el rumbo y la intención de legislar estos puntos Así es. que muchos de ustedes entienden y que muchos de ustedes también pues les da diarrea de pensar en este tipo de cosas que siempre se han manejado al capricho y a la soberbia de quien está en el mando. Así que deseamos, Zoé, y seguiremos platicando contigo si nos permites para ver cómo va la evolución de la ley de propaganda gubernamental que tendrá que estar lista para el 30 de abril, Zoé. Así es, Broso. Y mira, ahí déjame ponerme borgiano. Ajá. Si esta interpretación de la cárcel a los legisladores, bueno, si lo supiera la gente, capaz toma las calles para que no podamos llegar a las cámaras y entonces lleguemos al plazo. Pero mira, aquí sí lo diría, ahí sí, borgianamente. Si no nos une el amor, que nos une el espanto. Porque este asunto es muy serio. Sí. Y no podemos caer en un desacato de la Suprema Corte. Por lo menos yo, como presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cine, que me toca dictaminarla, pues no lo voy a hacer. Vamos a hacer todo lo posible por llegar a un dictamen apegado a la sentencia de la Corte y que cumpla con todos estos parámetros y lineamientos para que la publicidad gubernamental nunca vuelva a ser un obstáculo al ejercicio del derecho de la libertad de expresión. Además de borgiano, has dicho una verdad de al libra, y a eso nos está encaminando la realidad del país. Los que no son patriotas y los que no aman a este país y los que lo traicionan van a acabar siendo patriotas y van a acabar defendiéndole hasta por conveniencia propia, Zoé. Hasta por convenirles, porque para que haya negocios, para que haya moches, para que haya acuerdos, para que haya intereses, tiene que haber país. Y Es tenemos correcto. que tener país, así que por conveniencia es mejor que esto nos dure mucho y nos dure bien, y es lo que tenemos que estar buscando todos. Te agradezco mucho este tiempo, Zoé Robledo. Muchas gracias, saludos, Broso. Saludos, Zoé, saludos, senador. Vamos a un corte, son las 6:19. ¡Órale!
Además de venerar como cada 28 San Judas Tadeo, el día de hoy debes saber que mundialmente le corresponde a las enfermedades raras. Así como lo escuchaste, el último día de febrero, ya sea 28 o 29 según el año, se busca cómo crear conciencia sobre padecimientos inusuales. Precisamente se eligió el día 29 de febrero por ser un día raro, pero como es cada 4 años, se estableció en 2008 que fuera el último día de febrero. Esto por la Organización Europea de las Enfermedades Raras, quien determinó que no era suficiente el apoyo y la atención a las personas con enfermedades poco comunes. Para el 2013 ya eran 70 países los que participaban en promover actividades para este día. A grandes rasgos, una enfermedad rara es aquella que afecta a un mínimo de personas o un porcentaje reducido de población. Sin embargo, la definición legal cambia entre países y regiones. Por ejemplo, en Estados Unidos se le considera rara a una enfermedad cuando afecta a 200,000 personas. En Europa, si la sufre una de cada 2,000. Y en Japón, una enfermedad rara es aquella que le da a menos de 50,000 personas. En el mundo existen más de 7,000 enfermedades poco comunes que afectan a más de 300 millones de personas. La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica informó que en México son 8 millones de mexicanos quienes las padecen y son niños en su mayoría. Un 80% son causas genéticas, el resto son infecciones bacterianas o virales, alergias y hasta causas ambientales. Para Informe Broso, Alejandra Díaz. ¿A ti te ha dado una enfermedad rara? ¿Te consideras rara? No. ¿Granos en las manos o algo así? No, afortunadamente. No. Nunca, ni de niño, nada, una enfermedad rara. Pues nada más las enfermedades normales son las que te dieron. Sí, afortunadamente que yo recuerde, sí. ¿A usted una enfermedad rara? O a una amiga, ¿no? Porque luego tiene amigas bien raras. Usted que tiene amigas también muy especiales. No, afortunadamente, no, ninguna enfermedad extraña. Rara? Digo, ¿Que además... haya visto en algún primo o algo así, No, que pero... le sangraran los ojos o algo? Ay, ¿Nada? No, nada, señora, afortunadamente, ni nadie es cercano a mí, pero lo que sí he visto algunos documentales donde sacan de verdad enfermedades que les parten la vida en 4 a las personas, de verdad, desde tumores, de malformaciones en la columna, cosas de verdad que les cambia la vida y que no importa las operaciones o lo que inviertan de dinero, restablecer la vida a la normalidad es imposible. Pero habla usted de casi unos tragediones. Sí. No, me refiero así a una enfermedad rara que no le cambie la vida, pero que no la haya conocido o que no haya sabido usted antes de ella. Fíjese que cosas que salen en las uñas, por ejemplo, algunos dolores en los brazos. Cuando paso ahí por Miramontes y el Hueso, me duelen los ojos a mí. ¿Ah, te duelen los ojos? Sí. Cuando pasas por ahí, ¿y cada cuándo te duelen los ojos? Cuando paso por ahí. Fíjate, eso es raro. Eso es una cosa Eso rara. en Japón ya lo estarían investigando. Eso ya lo estarían investigando. Calle del Toro 100 y con... Con razón, sí. Hay gente que se hace en la ropa, ahí cuando pasa también por esos lugares. Hay un pitadero de claxon, unas mentadas ahí. Fíjate qué raro. Sí. Es todo un fenómeno el que tú dices, ¿eh? ¿Será porque es el Club América? A lo mejor por eso. Y a lo mejor porque van a perder el fin de semana. Claro. Pero no estamos aquí para hablar de banalidades, ¿no? No. Estábamos hablando de enfermedades raras. Y hablando de cuestiones raras, quiero decirles que vamos a decir que encarando el inicio de las campañas electorales, porque el próximo 30 de marzo. Apenas va a empezar. Fíjense usted, hoy estamos en la intercampaña. Parece que llevas toda una pinche vida. De candidatos y de ruido y de peleas. Perdóneme que lo interrumpe, el güero se vino a asomar. Mira nada más. Para los amigos del radio, el Sol nos vino a regalar una tarjeta postal hoy. El Sol se vino a decir. Perdón que lo interrumpa. No, qué bueno. Volteé y dije, qué hermosa para imagen la gente de radio, sol. hagan de cuenta ustedes una puesta de sol. Un atardecer en tipo la playa. Cualquier playa. Tipo la playa. Así ¿Tú qué sabes de eso? Así tal cual está. Tal cual. Divino. Digo, faltan las palmeras, falta el mar, faltan los ¿cómo se llaman? Los ojitos rojos. Las piñas coladas. Las aguas naturales. ¿No? Sí. Los bebés. Pero ver en un entorno urbano así esta puesta de sol resulta realmente revitalizante. En una ciudad. Sí. Que está llena de caos. Así es. De peligro. Luego ni lo vemos. El sol, verlo así. Ahí en radio, de veras, se tienen que imaginar una postal que hayan tenido ustedes de alguna playa muy bonita. Sí. La puesta del sol. El sunset que le decimos en mi pueblo. Entonces, tal cual
se está asomando, se está yendo, se está despidiendo el sol de la Ciudad de México. Yo creo que en este momento ya Mancera debe haber salido a tomarse 6, 7 pinches fotos de mira cómo dejamos la ciudad, ¿no? Así como si fuera Cancún, ¿no? Pero de lo que no nos podemos despedir, señor, usted lo decía muy bien, es de los candidatos que entre periodo de intercampaña y campaña están viendo la manera en salir. Todavía no empieza la campaña. Así es. Y ahorita ya se andan matando. Y es más, toda la caca que estaba calculada para echarse durante la campaña ya se está acabando. Van a tener que pedir más camiones. Más trapitos al sol. Más de trapitos al sol, de cortinas de humo también. Marajos, cortinas de humo, fake news. Fake news, todo eso, porque apenas van a empezar las campañas. Entonces, el INE está perfilando garantizar esto que es muy raro escuchar en el país, esto que se llama equidad en la pauta federal para que todos los candidatos independientes, según nosotros lo entendemos así, a cargos de elección popular, tengan la misma difusión en los medios de comunicación. Entonces, cuando estábamos viendo estas noticias, nosotros no atinábamos a separar en la información que nos llegó del INE si se referían al tiempo de todos los participantes en la campaña, ya sea para presidente, para gobernador, para senadores, diputado, para senador, para todo esto, o si se referían nada más a los independientes. Y si se referían a los independientes, decíamos, pues equidad respecto al tiempo. ¿Cuál es el tiempo que le queda a los independientes si hasta donde vimos la legislación todo era repartido entre partidos? Entonces, ya como empezábamos ya con las leperadas y ya empezábamos con juegos de manos que siempre son de lesbianos, entonces dijimos, ¿por qué no mejor le hablamos a la consejera Pamela San Martín, que habíamos quedado con ella, que íbamos a acudir en su ayuda en cualquier momento como este, para que nos ayudara a entender? Consejera, muy buenas tardes. Buenas tardes, Broso, saludos a tu auditorio. Muchas gracias, Pamela. Explícanos, por favor, porque hasta donde entendimos la intención era de hablar de equidad en cuanto a los candidatos independientes, pero nunca atinamos a saber de dónde se iba a sacar ese tiempo para repartir equitativamente, si nada más se habla de puros partidos en cuanto se habla de repartición de tiempos. Entonces nos quedamos muy confundidos y a lo mejor tú nos puedes ayudar. Bueno, mira, efectivamente, con la reforma del 2014, que es donde ya se perfila el poder, el que puedan contender los candidatos independientes o las candidatas independientes, la Constitución se modifica solamente para señalar que durante las campañas podrán acceder a la radio y a la televisión los partidos políticos y los candidatos independientes en términos de la ley. ¿Y cuáles son las reglas que le establecen a los independientes en la ley? Que, bueno, digamos, pues son las reglas de equidad que se señalaron y que además fueron avaladas por la Corte, pero pues yo diría que tendríamos que pensar qué tan equitativas son. Te lo explico. A ver, los candidatos independientes, todos los candidatos independientes, juntos, todos los que tengamos para diputados federales, todos los que tengamos para senadores y todos los que tengamos a la presidencia de la República, van a acceder a la radio y a la televisión como si fueran un partido político de nueva creación. Es decir, mientras que las tres coaliciones, por ponerte, para que lo pongamos en parámetros, la coalición que menos spots recibe como coalición, van a ser 1.474 spots por cada canal. Esta es la que menos recibe. La que más recibe, 2.891 spots. Anda. Y todos los candidatos independientes van a poder recibir 221 spots. ¿200? Todos juntos. ¿200 cuántos? 221 spots. ¿En serio? Exactamente. Y ahora, todos juntos, primero, si lo vemos en la tele abierta, normal, o en la radio, lo que tendríamos es que si tenemos a candidatos independientes en un estado para diputados o para senadores, estos compartirían el tiempo con los candidatos presidenciales. Si tenemos de los tres cargos de elección, una tercera parte del tiempo de estos 221 minutos corresponden a los candidatos a diputados federales, una tercera parte a los candidatos a senadores y una tercera parte a los candidatos presidenciales. ¿Pero estás diciendo que 70, 70 y 70?
Sí, 73, 73 y 73. Oye, Pamela, bueno, debo entender o debemos entender que esto es una falla de origen, porque nos queda bastante claro que a la hora de legislar lo de los independientes, todo mundo lo hizo con cierto asco, o sea, sin la pretensión de que la fórmula independiente marcara historia o hiciera o valiera en algo. Pero esto que me dices, aún uniendo todo, 221 spots, pues verdaderamente es una crueldad legislativa, ¿no? Sin duda, a ver, por eso yo empezaba diciendo que pues se dice que son reglas de equidad, pero sí tendríamos que pensar qué tan equitativo es esto. No. Pongámoslo, limitémoslo a un cargo, candidatos presidenciales. Sí. En los candidatos presidenciales, si fueran en una entidad donde tienes un candidato, aunque sea un diputado, un candidato a diputado, un candidato a senador, ¿sí? todos estos independientes, y los candidatos presidenciales, cada uno de ellos tendría 24 spots a lo largo de la campaña. Es decir, un spot cada 4 días. Oye, y hay la pretensión de ustedes no sé, poder tener una variante en cuanto a esto, porque evidentemente lo que nos estás diciendo, como está legislado, pues no es solamente una mala broma, sino acaba siendo una burla a todos aquellos que pretenden ser candidatos independientes. No, bueno, y tenemos una situación adicional. El día de ayer se analizó cómo iban a poder acceder a la televisión satelital, es decir, a Dish o a Sky. Sí. Si te acuerdas, con la reforma en telecomunicaciones, tanto Dish como Sky tienen que retransmitir los canales de televisión abierta. Sí. Pero ellos señalan que tienen una sola señal en la que retransmiten en todo el país. Esto significa que en todo el país vamos a ver durante toda la campaña spots de todos los candidatos independientes, todos los de diputados, todos los de senadores y los presidenciales, que en los presidenciales, insisto, si tuviéramos a los 3 candidatos independientes que podrían perfilarse, tendrían un spot cada 4 días. Válgame Dios. Y estaríamos viendo, pues si estamos en la Ciudad de México, estaríamos viendo a los candidatos independientes a diputados de Baja California, de Hidalgo, de Michoacán, de Sonora, de Tamaulipas, viéndolos en la tele en la Ciudad de México. Porque justamente nos estábamos preguntando, bueno, nos están anunciando equidad en cuanto de qué estamos hablando, porque a lo mejor no buscamos bien, pero buscando bien hubiéramos llegado a lo que tú nos dices. O sea, para ellos lo que hay es 221 spots, a diferencia del que más posee de 2.891 spots. Esto como coalición, porque estoy sumándote lo que serían los spots que tienen cada uno de los partidos integrantes de la coalición. Claro. Pero por ponerte el ejemplo de que es la coalición de Todos por México, que son los que más spots tienen 2.891 y le pueden destinar al candidato presidencial 2.023 spots. ¡Ah, su mecha! Y los que tendrán los candidatos independientes a presidenciales serán 24 spots. Y esto ya no hay como cambiarlo, Pamela. Esto, lo que tiene que ver con televisión abierta y con radio, no hay forma de cambiarlo, porque eso está en la ley. Y lo que es pues de llamar la atención es que incluso las reglas de las candidaturas independientes, porque pues sí son pues ligeramente excesivas de los candidatos independientes, fueron impugnadas en acción de inconstitucionalidad. Tanto el número de firmas que tienen que recabar, como la dispersión territorial, como las reglas de competencia, y la Suprema Corte señaló que era proporcional y que eran restricciones válidas y reglas válidas para los independientes. Pero sí creo que nos tiene que llevar a una reflexión de con qué equidad están participando en una contienda. Si nosotros vamos a garantizar una figura para poder acceder a los cargos públicos, me parece que también tenemos que garantizarles condiciones de equidad desde la ley. Pero insisto, esto incluso se agrava más en el tema de lo que se aprobó ayer en el Comité de Radio y Televisión sobre su acceso en televisión satelital. ¿Qué es? Si tú ves tele abierta usando Dish o Sky, tú no podrás ver, digamos, a los candidatos de tu entidad, sino verás a los candidatos de todo el país. Lo que pulveriza muchísimo más los mensajes de todos. Porque si estuvieras, por ejemplo, en
el estado de, ¿cuál te pongo? Chiapas, sí. Pues ahí en la tele abierta sí tendrían que compartir los de senadores, los de diputados y los presidenciales. Consejera, ya teníamos claro que la reforma electoral, esta última, era realmente así como un bodrio. Y todo lo que se legisló para los independientes, en su momento le dijimos la ley Sobec. O sea, los quieren amarrar y que no se muevan y los quieren encerrar en una caja y aventar a un río. Pero justamente esa idea que tuvimos al principio, nos lo acabas de corroborar, nos lo acabas de confirmar con qué vileza y con qué falta de miras se puede legislar a una nueva posibilidad política que tanto hace falta en el país, para que los independientes en estas elecciones se repartan equitativamente, eso sí, igual para todos, 221 spots. Sí, no, es darle el tratamiento a todos los independientes como si fueran un partido de nueva creación. Pero el problema es que los independientes no pueden compartir gastos, no pueden compartir mensajes, tienen que acceder a ellos por separado. Sí. Entonces, las condiciones de competencia que tienen, me parece que sí, pues sí se tendría que reflexionar en torno a ellas. Pamela San Martín, gracias por darnos este hachazo en la frente. Qué bueno que fuiste tú quien nos explicó cómo se asfixia uno y estaremos en contacto. Esto que de veras fue una duda en la Junta y que fue debate, pues ahora nos lo has explicado más que bien y te lo agradecemos por muy triste que sea. No, pues muchas gracias a ti, Broso, y creo que sí es algo que no podemos dejar de mirar y de poner en una reflexión pública. Así es. No puede volver a pasar esto. Muchas gracias, Pamela. Gracias a ti, nuevamente saludos a tu auditorio. Que estés muy bien. Gracias, Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral. 200. Grave situación, señor, porque ¿dónde está el piso parejo? Solo en un esquema democrático como el nuestro caben estos huecos donde no existe el piso parejo. ¿Cuál nuestro? ¿Cuál democrático nuestro? No existe el piso parejo, no existe. ¿Y sabe qué pasó? Me recuerda lo que pasó a mediados del año pasado, cuando el INE hizo un nuevo reglamento para que los dirigentes partidistas no aparecieran en los spots y aprovecharan, sobre todo los dirigentes partidistas que iban a contender a algún puesto. Pero ya llegó tarde también ese reglamento, porque entre Andrés Manuel López Obrador de Morena, que en ese momento era dirigente, y Anaya del PAN, pues ya tenían más que diseminada la imagen. Es que siempre llega tarde. Porque siempre es una trampa. Claro. O sea, estos hacen la regla. Para dejar esos huecos. Hacen y dejan esos huecos. Así es. Dejan esos huecos por si se ofrece. Pero si le sale el chirrión por el palito, entonces son los primeros que se quejan. No puede ser, es una injusticia, no podemos nosotros permitir este atropello. Oiga, cabrón, usted votó. Claro. No estamos hablando de eso, no me confunda, no me quiere llevar por otros lados. Iremos hasta el tribunal, donde sabrán, y sabes tú perfectamente que el tribunal, pues va a acabar, perdón que lo diga así, yo sé que muchos se van a incomodar, pero el tribunal pues siempre accede de alguna manera hacia tener gracia a los amigos, ¿no? Y lo hemos comprobado. Entonces el círculo vicioso se cierra, legislas mal y después cuando tienes que salir del atorón, si tienes con qué, pues el tribunal hará lo propio para que se haga la magia de una reforma que de principio fue un bodrio. En este momento, 6:42. Esto es el Informe Broso. ¡Órale! El informe de la media. El Banco de México elevó sus pronósticos para la inflación en este 2018 debido al impacto por el incremento en los precios de energéticos, frutas y verduras. En su reporte trimestral, el Banco Central prevé que la inflación finalizará este año en 3.8% desde el 3% previsto en el reporte anterior. A pesar de que por ley el gobierno no puede fijar precios, si la Comisión Federal de Competencia Económica determina que no existen condiciones favorables en el mercado de gas LP en zonas específicas del país, la Comisión Reguladora de Energía podría fijar un precio máximo para dicho producto, informó el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Codwell.
Una de las 2 colombianas que resultaron con quemaduras en el cuerpo tras el accidente automovilístico en la autopista del Sol falleció esta madrugada en el Hospital General Raimundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, Guerrero. En el vehículo de lujo que circulaba a 230 kilómetros por hora, propiedad presuntamente de Alberto Sentíes, conocido como Lord Ferrari, iban 2 mujeres de origen colombiano y un hombre, quien desapareció de la escena y se desconoce su identidad. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, insistió que la vigilancia armada no es opción frente al problema del narcomenudeo, luego de que el pasado 23 de febrero una riña presuntamente entre vendedores de droga dejó 2 muertos en Ciudad Universitaria. Reconoció que la compraventa y consumo de drogas existe en esa casa de estudios, como en muchas universidades públicas o privadas del país, desde hace mucho tiempo, dijo, quizá 50 años. Una de las mayores cadenas de artículos deportivos de Estados Unidos, Dick's Sporting Goods, anunció que no venderá más rifles de asalto luego de la masacre ocurrida en una secundaria de Florida que dejó 17 muertos. La compañía, fundada hace 70 años en Nueva York, también anunció que a partir de ahora solo venderá armas a mayores de 21 años y no de alta capacidad. Un maestro que se atrincheró en un salón de clases fue detenido tras reportes de una balacera en una escuela secundaria, informó la policía de Georgia. A través de un Twitter se dio a conocer que ningún menor resultó herido ni está en peligro. La escuela fue evacuada y el maestro está bajo custodia. La coalición opositora de Venezuela, Mesa de Unidad Democrática, repudió la inscripción del dirigente Henry Falcón para las elecciones presidenciales adelantadas del próximo 22 de abril. La Mesa de Unidad Democrática publicó en las redes sociales su posición sobre Falcón, quien será apoyado por su partido Alianza Progresista y los grupos Movimiento al Socialismo y el Social Cristiano COPEI. Falcón siguió adelante con su postulación a pesar de que la alianza había acordado declinar su participación en las elecciones por falta de garantías electorales. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, presentará este jueves su tercer informe de gobierno ante el Parlamento en un momento en que su popularidad está a la baja. De acuerdo con diferentes encuestas, el balance positivo de la gestión de Macri es de alrededor del 40%, muy lejos del 55% que tenía en promedio a finales del año pasado. El enviado especial del Vaticano, Monseñor Charles Cicluna, concluyó su misión en Chile y entregará un informe al Papa sobre el cuestionado obispo Juan Barros, que podría llevar al replanteamiento de su cargo en la iglesia chilena. Barros, acusado de presuntamente encubrir abusos sexuales del sacerdote pederasta más conocido del país, Fernando Karadima, ha estado en el centro de la polémica luego de que el Papa Francisco, durante su visita a Chile en enero, lo defendió al asegurar que no había evidencia en su contra y que se trataba de calumnias. El informe de la media. Domo, arigato, gozaimashita. Es que así le tenemos que dar las gracias al director de cámaras. Ajá, en distintos idiomas. ¿En distintos idiomas? Pide que se le hable en inglés, luego en alemán, exacto, en japonés. Políglota, muchilingüe. Órale. Bueno, Sí. muchilingüe nada más Madaleno. Nada más Madaleno en paz descanse, era muchilingüe. Es políglota. Políglota. Pero no le creo yo, si le va a la América, pues yo creo que nada más hablará en perro. Ay. No sé, pero bueno, le gusta que le agradezcamos en otros idiomas, ¿verdad? Fíjense, ya pasaron 2 semanas de la tragedia, de esta matanza de 17 estudiantes allá en Florida. Se reanudaron las clases en la escuela Marjory Stoneman y sin embargo se mantienen las medidas de seguridad de primer orden, ¿no? Nos vamos a enlazar este día tan especial para la gente de esa escuela, para la gente de ese estado. Nos vamos a enlazar con Sergio Otálora, periodista del diario Las Américas, allá en Florida. Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, Sergio, aquí con este pendiente que a lo mejor tú nos puedes ayudar. ¿Cómo fue que se reanudaron las clases? Supimos que hubo, además de las medidas de seguridad que eran esperadas, pero que hubo terapeutas, hubo gente ayudando a fortalecer los ánimos de mucha gente que pues no regresó completa. Que gente que regresó sí, claro. con mucho dolor y Claro. con graves recuerdos, ¿no? Sí, mucha gente, o sea, sobre todo hubo presencia policial de diferentes ciudades que fueron allá no solamente a la seguridad, sino también a demostrar su
solidaridad con los estudiantes y con los padres de familia. Sí. También tienes que tener en cuenta que el alguacil del condado Broward, que es donde está localizada la escuela, el colegio que fue escenario de esta masacre, ha sido muy cuestionado y en este momento también está siendo investigado por el estado de la Florida. Entonces, por supuesto que además de haber solidaridad, también podría uno pensar que hay un espíritu de cuerpo dentro de la policía y otros estamentos pues, armados para digamos solidarizarse con el departamento de policía de Broward. Pero al mismo tiempo también hubo muchas medidas de seguridad y como tú lo decías, también hubo gente tanto voluntaria como expertos y psicólogos y gente que consejeros que van a ayudar a los estudiantes también estuvieron presentes para darle un ánimo, para darles apoyo, porque realmente es un momento muy difícil para todos ellos. Oye, Sergio, además, y perdóname, pero no hay este ambiente de que el tiempo se detiene, porque realmente después de la tragedia, pues no hubo decisiones a nivel nacional que cambiaran la fórmula mortal que Estados Unidos lleva viviendo varias veces. Incluso el presidente Trump ha salido en los medios a hablar de los buenos amigos del NRA y de los grandes patriotas que son y de lo mucho que han hecho por el país. O sea, esto no golpea también no solamente a la gente que vivió la tragedia, sino a la gente que vive cerca de ellos. Pero mira, hoy precisamente el presidente Trump tuvo una reunión bipartidista ahí en la Casa Blanca, en la que sorprendió a muchos porque el presidente retomó algunas de las medidas de control de armas que ya había planteado el presidente Obama cuando sucedió la tragedia en Connecticut, en esta escuela de elemental donde murieron 20 niños entre los 6 y los 7 años, más sí. Creo que eran 3 o 4 maestros. Sorprendió a todo el mundo porque incluso a la Asociación Nacional del Rifle, porque lo que planteó hoy en la Casa Blanca son medidas que ni siquiera los republicanos están de acuerdo. El presidente de la Cámara dijo que definitivamente él no estaba hablando de control de armas, que bueno, tal vez el estudio de antecedentes tal vez podían hacer eso, de antecedentes criminales, pero de ahí en adelante él definitivamente no estaba de acuerdo ni con subir la edad para comprar armas para comprar armas en general, ni mucho menos prohibir los rifles de asalto. Eso por una parte. Por otra parte, el estado de la Florida, sí. Ayer, Senado y Cámara, Senado y cámaras estatales, unas comisiones que son muy importantes, aprobaron unos proyectos de ley. Eso todavía no, eso quiere decir que lo aprobaron en comités, pero todavía no es ley, digamos, estatal, todavía sí. Está en discusión, pero es importante porque aprobaron, por ejemplo, que haya maestros armados en las escuelas. Pero al mismo tiempo también aprobaron una serie de dineros destinados a que se fortalezca la policía escolar en el estado y que haya un fortalecimiento también de todo el sistema de consejeros y de psicólogos para salud mental dentro de las escuelas. O sea, en este momento, si te soy sincero, hay un quiebre muy interesante del Partido Republicano. Por ejemplo, en las ciudades aquí en el condado Miami-Dade, la ciudad de Coral Gables, sí. Que es la ciudad acaba de decidir, su comisión acabó de decidir enfrentarse a Tallahassee. Es decir, aprobaron la prohibición de armas largas en la ciudad. Eso los enfrenta a Tallahassee, o sea, a la capital, sí. Al Congreso Estatal, porque desde hace 5 años ese Congreso tomó la decisión de que las ciudades no podían decidir ese tipo de cosas, de lo contrario iban a ser multadas y los funcionarios que tomaran esas decisiones iban a ser despedidos. Oye, por lo Sergio, tanto, el alcalde...
Sí, adelante, Sergio, adelante. Por lo tanto, el alcalde de esa ciudad y 3 comisionados electos popularmente podrían ser destituidos por el gobernador de la Florida por haber tomado esa decisión. Entonces, lo que te quiero decir es que en el debate está muy caliente, el debate está lleno de matices como nunca antes había pasado en Estados Unidos. Y mira, sí, se oye problemático, pero al mismo tiempo es un mensaje de optimismo. O sea, finalmente lo que hemos visto, no nada más en el asunto de las armas, sino también en el asunto de los migrantes también, cómo las decisiones de la cúpula, en este caso la presidencia, de pronto los gobernadores empiezan algunos a hacer ruido opositor y también los alcaldes empiezan a hacer sus propios movimientos a propósito de sus condados o los lugares que gobiernan para poder tener o poder mostrar responsabilidad ante la gente que gobiernan. Es más, yo te preguntaría, ¿cómo se tomó allá en Florida, donde estás tú, que hoy fue el primer día en que Dick's Sporting Goods, una de las cadenas más grandes de distribución de productos de caza, pesca, de actividades de entretenimiento al aire libre, anunció hoy, Dick's Sporting Goods, que ponía fin inmediato a la venta de fusiles de asalto y que no venderá más armas a menores de 21 años. ¿Cómo lo tomaron allá? Bueno, imagínate, pues hay también hay reacciones bastante diversas, porque hoy, por ejemplo, también fue tendencia en Twitter que hay gente que quiere decirle a los compradores de estas tiendas que no compren más allá entonces. Pero al mismo tiempo también hay un montón de gente aquí en la Florida, por ejemplo, donde hay varias tiendas de esa marca, que están obviamente muy contentos porque en la Florida en este momento hay un movimiento muy fuerte para que haya control de armas. Y ese movimiento ha estado liderado por los estudiantes de esta secundaria, que fue víctima de este, entre otras cosas, exalumno de esa institución. Y además estamos hablando de una tienda muy conocida, muy antigua, muy extensa, que además a lo mejor a algunos no les gusta, pero va a ganar en prestigio de responsabilidad social lo que a lo mejor lo que el gobierno de Trump quisiera como ganancia. Es como si anunciaras es como si McDonald's anunciara que mañana en sus tiendas, en cualquier tienda, comerás bien. Exactamente. Además, no solamente esta tienda que tú mencionas, también Walmart también anunció que va a dejar de vender armas, o sea, no le va a vender armas a menores de 21 años, y también va a sacar los rifles de asalto. O sea, Walmart es la tienda es la tienda de cadena más grande de Estados Unidos y una de las más grandes del mundo. Así es, Sergio. Entonces, fíjate nada más este paralelismo, ¿no? Las tiendas se deben a la gente. Si la gente confía en la tienda, irá a comprar a la tienda. Lo mismo pasa con los gobiernos. Si los gobiernos no trabajan para la gente deja de ir a esa tienda y el día de mañana vota por otra. Así que hay un paralelismo tremendo y se está viviendo en Estados Unidos y nos lo ha relatado muy bien y oportunamente Sergio Otálora, periodista del diario Las Américas allá en Florida. Te agradecemos mucho, Sergio. No, gracias, mil gracias, con mucho gusto. Gracias, que estés muy bien, Sergio Otálora, desde Florida. Son las 7 de la noche con 5. Les aviso a la gente, sobre todo de radio, que ya está oscuro. ¡Corte! Esto es Informe Broso. Last night's deadly attack. Actualité est tragique. 中国常驻联合国代表刘结一。 No voy a disputarle a nadie. La valiente decisión de muchos equipos médicos. ¡Mis chamacos!
Estamos vivos, solo por hoy. Hoy en Informe Broso. Reanudan clases en la escuela de Florida tras la matanza. Italia urge a nuestro país solución de sus compatriotas desaparecidos. Esto es Informe Broso. Crece en nuestro país turismo médico pese a alerta de gobiernos. América Latina la de mayor índice de embarazos adolescentes. Esto es Informe Broso. América busca siguiente ronda en la Conca Champions. ¡Órale! A todos nuestros vecinos que de pronto se asoman aquí en los ventanales de los otros edificios, les estamos agradeciendo desde ya su atención. Ahorita no hemos visto a alguno y estamos con la preocupación de Floriberto. Sí. Porque ayer Floriberto, que estaba asomado, fue amenazado de ser despedido por su jefe porque nos estaba... Por estar distraído en las labores. No estaba distraído. Nos estaba saludando. Sí. Nada más un segundito Floriberto se levantó es una persona educada, es de buena cuna, es un bien nacido. Ah, no, eso no lo pongo en duda, Entonces nos saludó porque volteamos a saludarle y lo amenazaron con correr. Y la gente educada saluda, entonces... La gente bien nacida Claro. saluda. Como decía don Fernando Marcos, ¿te acuerdas? Cuando nos encontramos, ¿quién saluda a quién? ¿El que llega o el que está? ¿El que llega o el que se va? No, pues el que llega. No, señor, el más educado. Eso. Ah, ok. ¿Desde? No importa si llega, o sea, el ¿Importa? es saludarse. El que es educado saluda. No va a decir, no, si yo ya estaba aquí, que me salude este güey. No. Educado, saluda al que llega. No importa. Por eso estamos con Ojalá el nos de escriban Floriberto, pronto. que ya le dijo usted que era un huevón y quién sabe qué cosa. ¡No! Y estamos todos preocupados por si lo corrieron. Ojalá nos escriba para saber y le mandamos un saludo, cómo no. Porque Floriberto. hasta fotos toma y todo. ¿Qué era Flowerbird? Flower Herbert, ¿no? No, Flowerbird. Flowerbird. Flowerbird, así Flowerbird. se dice en Indiana, ¿no? Sí, en el estado de Colorado también. Ay. Nicolás Rodríguez dice, al Mariana hermosa, te amo, te adoro, te fascinan los Beatles, la piña, los tacos al pastor. ¿No has visto El Padrino? Tengo y te amo, dice Nicolás Rodríguez. Ay, gracias por tan lindo mensaje. Un saludo, Nicolás. Gracias. Y creo que nada más es el único que la ama. Que diga cuánto mide Nicolás. ¿Cuánto mide Nicolás? Para empezar, Nicolás. Sí, no vaya a ser un sotaco y estamos perdiendo el tiempo. Ay. No. Y que también nos diga cuál es la talla de camisa por el cuello, Sí. qué cuello es y de cuál calza. Y el color de los ojos. El color de los ojos, ha dicho la dama a mi derecha. El color de los ojos también es necesario. Otra cosa para el casting. Es un casting. Es un casting. Floriberto ya escribió. Ya escribió. Broso, nada más estás matando el tiempo, ponte a trabajar. Ay. Pinche Floriberto, uno preocupado. Y él le regresa ese comentario, ¿no? señor. Ahora resulta. Fíjese nada más. Floriberto Alejandro se llama él. Y nosotros preocupados. Pero mira, ya se ponte a reportó. trabajar. Oigan, después seguimos con el casting de novios para Almariana. Ya dijimos que digan su estatura, la talla de camisa, que digan qué cuello es, de cuánto calzan. Color de ojos. Color de ojos. ¿Qué más? Color de ojos ya dijimos. Pues sería bonito saber cómo piensan, señor, y demás, pero pues está muy difícil, porque yo he dicho que el físico no es lo más importante, lo digo de verdad. Pero nada más estamos pidiendo, no o sea, vamos a sí andar es importante. Con ellos, ¿no? Pero tiene razón. Si son espirituales, o si son pecadores, si van a misa, Eso si ya. se bañan, si se lavan, si es metodista, si se lavan el 7, si se bañan el 8, no sabemos. Ay. Así decían las abuelitas. Y cuando te bañes, tállate muy bien ahí el 5. Ay. Así decían las abuelitas, ¿o no? Tállate el 5 porque luego te anda apestando el 5. No. Así decían las abuelitas. Bueno, su abuelita no, pero otras abuelitas. Claro. Ok. Bueno, vamos con esta nota que sí, nos da pues tantita envidia. Ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, porque detuvieron a la ex primera dama de Honduras,
a Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo, y la acusan de trasladar recursos de una cuenta de un programa social. Fíjate, no sé. ¿Dónde hemos oído una cuestión así? De Yabuca. Pero como dice usted, señor, estas cosas sí nos dan envidia realmente. Pero, pues, porque Honduras, Brasil, con el caso de Lavallato, con el caso de Lavallato, Perú, gente de primer orden está en la cárcel por cuestiones de corrupción. Y aquí no pasa nada. Así es, con el Lavallato que le comentaba. O sea, todos están en eso. Nosotros, Odebrecht, ¿quién sabe, cabrón? Claro. Pegasus, ¿quién sabe? Tampoco se sabe. Los desvíos de Sedatu, Sedesol, ¿quién sabe, cabrón? Sí. Nadie sabe. Entonces, esta ex primera dama agarró dinero de un programa social y lo llevó a una cuenta suya. El monto... No se vayan ustedes a reír porque también en eso me da envidia. Aquí hablamos de miles de millones de dólares los que están en juego. Estamos hablando de un sospechoso que nada más por abrir la puerta dicen que se llevó 10 millones de dólares. Esta señora desvió 506,000 dólares. O sea, hay gente en este país que sale a comer con ese dinero. Claro. Pero en Honduras... ¿Por esa cantidad? Por esa cantidad. La llaman a la justicia. Y haber atentado contra un programa social que es dinero del erario público, vas para adentro. Entonces tenemos ahorita el enlace con nuestra compañera Xiomara Mairena, periodista del diario La Tribuna de Honduras. Xiomara, cuéntanos, por favor, este asunto que sí nos da mucho gusto por ustedes, nos da mucha envidia por la opacidad y por la impunidad en la que vivimos. Cuéntanos, por favor. Hola, Rosa, muy buenas noches. Buenas noches. Un saludo a todos los televidentes de México. Pues te cuento de que la detención de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo se realizó a eso de las 6 de la mañana en su residencia en la aldea del Chimbo, ¿verdad? Con rumbo a Santa Lucía, ¿verdad? A ella se le acusa por 3 delitos. La suponen responsable de los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. Al mismo tiempo fue capturado el cuñado de Bonilla, Mauricio Mora Padilla, quien se desempeñó en el gobierno del señor Porfirio Lobo Sosa, esposo de Rosa Elena Bonilla, como director de la Unidad de Desarrollo Comunitario del despacho de la primera dama. A este se le acusa de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita. Fíjate entonces apresan a la ex primera dama y también apresan a quien sería que su cuñado. Así es. Las acciones de captura, ¿verdad? Y acusaciones fueron presentadas por la Unidad Fiscal Especial contra la impunidad de la corrupción en Honduras, ¿verdad? Que forma parte del Ministerio Público y la MASI, y para la operación, ¿verdad? La realizaron con agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público, con apoyo y resguardo de la Policía Militar del Orden Público. Fíjate nada más, qué bien conocer estos detalles, Xiomara, de esta noticia que recibimos justamente hoy en la mañana, antes del mediodía. Así es, y en horas de la tarde vamos a dejar contarte que la ex primera dama, sus cuñados fueron presentados en los tribunales en materia de corrupción en Tegucigalpa a la audiencia de declaración de imputados, donde les decretaron detención judicial. La ex primera dama fue remitida a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social en el Valle de Támara, y el cuñado fue remitido a al Centro Penitenciario Nacional de Támara. La audiencia inicial para ellos se realizará este viernes, a las 9 de la mañana. Bueno, pues ya escucharon, están recluidos
los dos presuntos malversadores de fondos y de lavado de dinero, la ex primera dama de Honduras y el cuñado que trabajaba también ahí en donde mismo y donde fueron descubiertos llevándose dinero de programas sociales para meterlos a sus cuentas personales. Xiomara Mairena, periodista del diario La Tribuna de Honduras, te agradecemos mucho tu información, Xiomara. A ustedes también por comunicarse conmigo. Gracias, Xiomara. Muy buenas noches para ti. Ya vieron ustedes, sí pasan las cosas. Y aquí la celeridad, ya están llamados el viernes a las 9 de la mañana, nos hacía favor de comentarnos la compañera, para rendir cuentas ante la justicia, ya cada uno remitido en las respectivas prisiones. Y no necesitan agarrar a la dama metiendo el dinero, metiendo la mano en el dinero, sino hay una cuestión que aquí no se usa mucho, pero se llama el servicio de inteligencia. Claro. Donde puedes llegar a estos puntos, donde siempre este tipo de personas dejan huellas, dejan rastros. Como en todos los casos, aunque no sea flagrante, pero ahí sí opera, como usted dice, como el oficio, la investigación, y ahí sí opera la acción de las instituciones para impartir justicia, para que no importa el nivel del funcionario, se haga justicia. Y además siempre ocurre, señor, en países donde el subdesarrollo, la pobreza, o en el caso nuestro, que en realidad no lo somos porque recursos hay y sobran, pero hay muchas fugas por muchos lados. Pero Honduras es un país que está de verdad, además de cuestiones de corrupción, de pobreza, además inmerso en una cuestión de protestas por presunto fraude del actual presidente, que por cierto fue predecesor Lobo, y del actual presidente Juan Orlando Hernández. Entonces está en llamas este país y... por otro lado, la cuestión de corrupción, pero ahí sí las cuestiones de justicia están llegando a los niveles que tienen que llegar. Pareciera que México está mejor que muchos países de Centro y Sudamérica que se encuentran en como usted decía, la chilla. Sí. Pero la vida opera, ¿ves? Y de pronto te encuentras gran dignidad en Así Centroamérica, gran dignidad en Sudamérica, llevando a la cárcel y llevando a juicio a los poderosos, y de toda esta población latinoamericana, los respetos para Centroamérica, los respetos para Sudamérica, porque parece que de la región los únicos bananeros seguimos siendo nosotros. Vamos a un corte, las 7:22. ¡Órale! Exceso es contraproducente, hasta un delicioso pedazo de carne, ya que aunque es necesaria en la dieta para tener una buena salud, por ser proteína, comer mucha carne puede elevar el nivel de ácido úrico, un químico de desecho del cuerpo humano que cuando no se elimina correctamente puede causar enfermedades como la gota, ya que forma cristales sólidos que se depositan en las articulaciones, dando lugar a episodios de dolor agudo, surgen cálculos renales, piedras en los riñones y problemas óseos. El ácido úrico es un químico que existe en el cuerpo humano y que proviene mayormente del consumo de alimentos y bebidas ricas en purinas. La mínima cantidad restante es producida por el cuerpo de forma natural. La carne es un alimento que, si se consume en exceso, esto es, más de 2 porciones diarias, promueve el incremento de ácido úrico en el cuerpo. Lo ideal es elegir carnes frescas y reducidas en grasas y consumir menos de 350 gramos diarios. La Asociación para la Investigación del Cáncer de Estados Unidos recomienda comer únicamente 400 gramos de carne roja por semana. Pero no solo la carne roja en exceso puede dañarnos, también los embutidos, el pescado y los mariscos, ya que todos estos alimentos incrementan el ácido úrico en el cuerpo. Ojo, no se trata de dejar de comerla, solo se debe disminuir la cantidad y la frecuencia con la que se consume. Pero con medidas. Claro. Como dicen ellas, ya no le vuelvo a contar nada. Por eso hay divorcios. Por eso luego hay divorcios. Claro. Porque de la nada se hace una guerra que no tiene sentido. Y hay gente... Nunca se case usted, ¿eh?
Ay, señora, ¿en serio? Ya No, me, qué ya, hueva, ¿no? ya me da... ¿En serio? No se case. ¿Por qué? No, porque así puede estar usted más libre, más... Puede irse de viaje sola si quiere. o puede probar algo que se le antoje. Que diga... Se me antojó un australiano. Pues, ay, ¿por qué no? ¿Sabe qué, señor? Yo creo que lo importante sería lograr que, más bien, la idea anterior del matrimonio, porque incluso había gente, más bien las niñas las casaban a los 13, 14 años, pues más con gente que ni siquiera querían. Pero yo creo que ni la conocían, pero yo creo que la magia realmente está en que una familia, un matrimonio, un hombre y una mujer no pierdan el desarrollo libre de cada personalidad y que sigan, o sea, que hagan vida juntos, pero también tengan proyectos individuales y puedan convivir juntos. No significa estar atado el uno al otro, pero ¿no? La vida salvaje también es una sociedad. o donde tienen que firmar los elefantes para tener crías, ¿no? No, bueno. O el león y la leona no tienen que ahora sí que comprarse el anillo, ¿no? Hasta los camarógrafos se reproducen. Ay. De vez en cuando. Sí, y no necesitas un papel. Necesitas tener la carga suficiente de estructura ósea para que es que matrimonio no debe ser igual a cárcel o a pues más o menos resulta eso. Porque, pero yo creo que ahí tiene que ver mucho con quienes están en el matrimonio. Durmiendo diario con por eso es un hasta de cobijas cambia uno. Por eso es un acto libre de la voluntad. Yo creo que si tanto hombre como mujer no están listos, pues ¿para qué se casan? Si quieren vivir otras cosas. ¿Ya vi? Pero no... Y si ya se ponen en ese plan, ya no se casan. Claro. Pero yo creo que es mejor... O sea, si están en la cuestión de decir, oye, voy a echarme un toque de mundo, ¿no? Para ver cómo está la cuestión. A ver cómo funciona. ¿Mandé? Sí. Bueno, sí, dice el productor que ustedes no están entendiendo de qué estamos hablando y creo que el productor hace mal en subestimarlos. Porque nosotros los tenemos a ustedes en gran aprecio. Y si nos estaban ustedes escuchando, inmediatamente se dieron cuenta que estábamos hablando acerca del matrimonio o no. A lo mejor él no entendió, porque además él quedó muy traumado. Entonces oye el tema y por eso muy pronto lo va a volver a hacer. O sea, imagínense nada más como los que se desmayan en la montaña rusa. Ajá. Otra vez. Para que se le quite. Para que se Así es. Pero estamos hablando de eso. ¿Y por qué estamos hablando de eso ahora que el productor insiste en que ustedes no entienden nada? Estamos hablando de esto porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es inconstitucional el artículo que prohíbe pedir divorcio antes de 1 año. El 266 del Código Civil. Es el 266. O sea, es hasta ahora, bueno, y todavía no queda como una ley. ¿No? Porque acaban de dar esa oportunidad a una pareja por primera vez. Sí, a un solo quejoso. A un solo quejoso. Tiene que haber 5 dictámenes iguales para que haya precedente y entonces ya se crea la jurisprudencia. Se crea la jurisprudencia. Y entonces ya sí. sea ley. Pero estábamos platicando lo que ustedes no entendían. Como si hay gente que antes de 1 año ya le es imposible vivir con otra persona. Claro. Ya sea no solamente por violencia o malos modos o golpes, sino incompatibilidad. O sea, hay gente que se casa muy rápido y de pronto dice, es que le apesta el hocico. ¡Ay! Cuando despiertan. ¡Qué cosa! O cuando están haciendo esto, hasta que le decimos allá en Idaho, el fucking time. Sí. No sé ustedes cómo le digan aquí, pero bueno, ya el productor les explicará. Cuando dice, es que esto no sabe a jugo de tomate. Ay. ¿Qué? No, digo, escucho, yo estoy escuchando, señor. Sucede. Hay parejas que de pronto tienen una química que es una locura, su vida sexual o su vida íntima. Sucede. Claro. Bueno, hay otras que no. Y de pronto se conocieron, se cayeron bien, se metieron mano, pasaron 3 semanas y se casan. Es que además ahora todo es con una celeridad impresionante. Eso que ya ni tiempo tienen de pensar para tomar la decisión. Por eso cuando le digo no se case, que me pone usted la cara de tristeza, que va a llorar. Digo, pero ¿por qué le asustaron tanto?
Está asustada. No, es que yo creo que... Ve a Alfredo. O sea, Alfredo es una excepción. Claro, yo soy feliz. ¡Exacto! Bueno, es que usted hablaba hace también rato. estoy casado. Es que Y usted, está casado. Y está casado. Es que usted hablaba hace rato de jungla. Y sí, en esta jungla creo que hay de todo. O sea, hay parejas que viven felices en matrimonio, pero otras en esta que jungla no. No se tiene uno que casar. Uno que finalmente es una raza. El ser humano es una raza, como otras razas hay. Sí. O sea, no porque hayamos inventado, porque hayamos encontrado el fuego, tenemos que chingarnos la vida casándonos. Sí. No porque hayamos sido nómadas y luego nos hayamos quedado en un lugar y hayamos descubierto la agricultura y eso, ¿lo obligan a uno a casarse? Nada más porque ya vive uno en la cueva. Es que mire, usted va a decir Batman que... vive en una cueva y es soltero. Pero con Robin... Mire, la verdad es que Sí, con Robin. yo estoy de acuerdo en esta primera apertura que hace la Corte por este quejoso. bien. Sí, que antes del año pueda decidir alguien si se separa o no. Pero también creo que uno tiene que hacerse cargo de sus decisiones. Y usted lo decía hace rato. Si tomas la decisión con tal premura que a los 2 meses te das cuenta que no era la persona, pues también creo que es irresponsable o salirte por la tangente y decir, bueno, ya tengo una solución legal para mi responsabilidad. Creo que también hay que tomar en conciencia las decisiones pero eso es otra para cosa. evitar Si toman llegar la a esta decisión a lo situación. tonto, si toman una decisión a lo tonto, lo pueden solucionar de una manera que no sea tonta. Bueno, sí. Claro. Si tomaron una decisión a la tonta Sí, y la regaron, ahorita ya tienen una salida para deshacer ese entuerto. Decir, oye, la verdad no la hacemos, mijita, ya llevamos 4 meses y la verdad ni me soportas ni te soporto. No bailas bien. No bailas bien. No bailas bien, te bañas cada 3 días. Y lo peor, si hay niños, pues hijo, el sufrimiento es para los niños también, los ¿no? niños se llevan 9 meses en nacer. No, bueno, Porque tiene toda la razón. Es que primero va lo del polen y Tiene la toda semilla. la razón, señor. Perdí el dato que es antes de 1 año. Tiene razón. La gestación Pues sí. de los bebés son Sí, 9 meses. Ya empanzonó a una niña que... Pero antes de que existiera esta sentencia por parte de la Corte, al contrario, el núcleo familiar, si había niños, pues se complicaba y los padres ya querían divorciarse. Pero ve usted, llegamos otra vez a la complicación. Sí. Pero no tiene por qué ser. Ya a estas alturas estamos en 2018. Si hubiera un niño de por medio, el niño va a ser mucho más feliz viviendo en un ambiente sano que en un ambiente viciado donde nadie se quiere. Claro. Sí, donde está aprendiendo Es que malos ya se ejemplos. acabó la época de, pues vamos a aguantarnos por los niños. No, pobres niños estaban condenados a vivir en la infelicidad y en el roce y en las malas caras y en los silencios incómodos. Eran los que pagaban. Los platos rotos, claro. En vez de decirles la verdad, mira, vas a vivir con tu papá o vas a vivir con tu mamá y todo va a estar muy bien. Él te quiere mucho, yo te adoro, todos, pero no podemos vivir juntos. Ay, es que yo quería. No quieres nada, cabrón. ¿Sí? Así le hicieron al switcher. Sí. Pero la onda del switcher es que eran 3 papás. Ay, qué cosa. No, bueno, ahí sí ya está. 3 papás y una mamá. Muy complicado, señor. Pero es más fácil hablarle hacia los niños. Claro, porque es un mito eso de que no entienden. Es difícil. Es difícil. Pero va a ser difícil una vez. No empiezan a mentir hasta que llegan a ser presidentes de un pinche país. Desde ahí se gesta la bola de nieve, señor. Sí, así claro. es. Entonces, bueno, pues ya tenemos eso del divorcio. Bueno, ¿tú ya cuántos años llevas casado? 23. No, tú ya te la pelaste porque pero ya a los 23 ya se pueden divorciar, ¿verdad? A los 23, pues si las cosas no resultan, ojalá que no, pero... ¿Qué? A los 34 ya no puedes divorciar. No, a los 34 ya no puedes divorciar. Por eso, si tienes 34 años de casado, ya no te puedes divorciar. O sea, no porque lo diga la ley, sino te capan. ¡Ay! Así con 2 piedras de río. ¡Pah! A ti también.
No, con Pomex prefiero. Bueno, pero bueno, mis chamacos, es lo que sucede a toda la gente que ya está casada y a la gente que quiere casarse, ahí por esta ilusión cumbanchera que tiene, pero por lo pronto ya no tendrán que estar atados ese año que decía la ley, ya se está avanzando por lo menos en eso y ya podríamos brindar un aplauso a esa parte de la Van a estar buenas las fiestas de festejo. Después de ese año. Cuando te divorcias haces unas fiestas, yo he ido unas buenísimas. Pero lo vas a poder hacer antes de cumplir el año. Claro. El chiste es que no seas infeliz tanto tiempo. Si puede ser, pues bueno, la regaron, fueron 3 meses de oscuridad y lo que tú quieras. Pero sigue la vida. Y no tienes que esperarte ese año, que realmente era una cuestión totalmente inútil. Vamos a un corte, son las 7:39. ¿39? 7:39. Sí, señor, de la noche. El consejo dice que es las 7:39 y así se queda. ¡Corte! El informe de la media. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que la cooperativa Cruz Azul, ubicada en el municipio de Tula, Hidalgo, deberá pagar 4.030.000 pesos por incumplimiento de sus obligaciones en materia ambiental. Inspectores ambientales realizaron una visita a la planta en la que se detectó que la cementera carecía de vigencia, por lo que fue clausurada temporalmente el pasado 2 de febrero. La delegación de la Procuraduría General de la República en Jalisco informó que investigan el delito de sustracción ilícita de hidrocarburo ante el hallazgo de 3 tomas clandestinas en los municipios de Zapotlanejo y Tala. En un comunicado, agregó que elementos de seguridad física de Pemex y personal militar hicieron del conocimiento al representante social de la existencia de dichas tomas clandestinas en los municipios antes mencionados. El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla, informó que trasladaron a la Ciudad de México a 7 de las 10 personas que fueron hospitalizadas por el desplome del helicóptero en el que viajaban el gobernador Alejandro Murat y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. El funcionario detalló que 4 personas son atendidas en el Instituto Nacional de Rehabilitación, 1 en el Hospital Militar Central, 1 en el Infantil Dr. Federico Gómez y otro más en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga. Un juez de control conocedor de la causa penal dictó auto de vinculación a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación en contra de Elier Daniel N. Esta medida se aplicó una vez que el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro acreditó de manera fehaciente la probable responsabilidad del subdirector de la Policía Municipal de Namiquipa en el delito de secuestro agravado. Estudiantes de la Facultad de Estudios Profesionales Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México marcharon desde su escuela hasta la agencia del Ministerio Público de Naucalpan, Estado de México, para exigir a las autoridades un plan efectivo de seguridad. Denunciaron que diario se cometen por lo menos 2 asaltos en contra de la comunidad universitaria. La marcha estudiantil se llevó a cabo luego de que una profesora de esa facultad fue agredida por un asaltante que le disparó cuando salía del campus en su automóvil. El informe de la media. Temas deportivos en el informe Ebroso. Vamos con pues lo que sucederá en un rato en la cancha del Estadio Azteca, la visita del conjunto de Saprissa. Los Tigres y Tijuana ya hicieron la tarea y los partidos para la fase complementaria. Chivas se estará enfrentando a Cibao, América Saprissa, Dallas frente al conjunto panameño de Tauro, y con esto la posibilidad de que sí, los equipos mexicanos sean justamente los que estén aspirando a representar la zona en el Mundial de Clubes. Y más partidos, pero en la Copa MX. Hoy termina la fase de grupos en donde Cafetaleros se estará enfrentando a Venados con posibilidades para los de Mérida, Alebrijes a Puebla en lo que promete ser el partido más atractivo, por supuesto. Ya se juega el primer tiempo y Juárez se estará enfrentando a los Pumas en un partido en donde saldrán 3 equipos para la siguiente fase. Monterrey es el líder de lo que ha sido hasta ahora el torneo copero, son los campeones y de 4 partidos ganaron 4. Hay noticias y aunque oficialmente será el viernes cuando se dé a conocer ya de manera práctica de cómo va a suceder el tema del no descenso, hoy les adelantamos
que va a haber 20 equipos en la primera división y que los clubes que se quieran quedar en el máximo circuito, pero que pierdan la categoría, van a tener que pagar en caso de que el equipo que venga de ascenso no reúna las condiciones. Entonces vamos con esta pieza y lo platicamos. Esto es la Liga MX en un minuto. El ascenso MX se mantiene vivo. Dicho suceso se dio a conocer el día de hoy por la mañana, después de toda la polémica de las últimas semanas, en las que, por una filtración de información, se dio a conocer una propuesta que sentenciaba la desaparición del ascenso MX, poniendo a todos los equipos con capacidad de jugar en primera división en una única división MX, desapareciendo las divisiones de ascenso y todas las franquicias que no cumplieran con los requisitos. Posteriormente, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, calmó los ánimos al declarar que dicha propuesta era desechable. Sin embargo, el día de hoy se hizo oficial que la división de ascenso se mantendrá viva, aunque aclaró de manera tajante que los requisitos para ascender a la Liga MX subirán bastante, con el que, por el momento, solo 6 de los equipos del ascenso podrían subir, a diferencia de los 8 que tenían esa posibilidad al inicio del torneo. Estos equipos son Atlante, Juárez, San Luis, Celaya, Dorados y Leones Negros, saliendo Alebrijes y Correcaminos de la pelea. Esto fue la Liga MX en un minuto. Son candados los que tendrá entonces el equipo que ascienda que cumplir para evitar que vengan plazas que no cumplan con el tema del estadio, de la capacidad, de la infraestructura incluso, y el equipo que pierda la categoría, voy a decir el Veracruz, por ejemplo, ¿no? Si asciende Oaxaca y no está certificado, entonces se queda Veracruz, pero pagando una feria, ¿no? Una cantidad, y también ahí tendrá un premio económico el conjunto de los, en este caso, los Alebrijes. Cité Alebrijes porque ya tienen medio boleto, pero seguramente el que va a ascender es el Atlante, o sea que no nos preocupemos. Bueno, Abierto Mexicano de tenis, lamentablemente hace cosa de media hora perdió la mexicana Renata Zarazúa, que había dado la sorpresa el día de ayer, y ya en octavos se queda frente a una joven australiana. Vamos con más del Abierto Mexicano de tenis. El Abierto Mexicano de tenis es un torneo que siempre ha buscado aumentar su nivel, trayendo a los mejores tenistas del mundo, siempre con la finalidad de mantenerse a la vanguardia del deporte blanco y aumentando la expectativa del torneo, que año con año nos sorprende con sus actuaciones. El Abierto es uno de los torneos de mayor tradición del continente. En 1999 se tomó una decisión que cambiaría el rumbo del torneo para siempre. Por un lado, se pasó la sede a la ciudad de Acapulco, conocida como la bahía más hermosa del mundo, y por el otro, se incluyó una rama femenil en el torneo. Desde entonces, las mujeres han puesto en alto el nombre del Abierto, e incluso ha habido años en que la rama femenil supera la expectativa de la varonil. El motivo es claro: en este torneo ha habido figuras como Venus Williams, quien participó en el torneo siendo la número 1 del mundo y ganó el certamen en 2 ocasiones, o Sara Errani, quien comparte la gloria con la mayor de las Williams, y otras 2 participantes quienes han ganado 2 ediciones del Abierto y mantienen el empate como las máximas ganadoras del certamen. Y vino Sharapova y no lo ganó porque se enfermó, algo le cayó mal y se tuvo que ir. Y vino también, pues todos los aficionados al tenis estábamos viendo, aunque no ganara. Bueno, son los temas deportivos del Informe Broso y del Clásico. Platicamos mañana, por supuesto. Todo el mundo habla del Clásico en el Informe Broso. Hablamos de otras cosas. ¿Del Clásico a cuál te referías? A uno que va a ganar la América. Don Nacho te decía clásicos, los cerillos. Eso sí son clásicos de toda la vida. Eso es. Saludos a Don Nacho. A Don ¿no? Nacho, 102 años lo contemplan. 102 años. Exactamente. ¡Qué maravilla! Oiga, Don Nacho, le mandamos un gran abrazo. Ojalá todavía tenga usted la buena costumbre de asomarse por acá. Porque cuando estábamos en los mundiales, salíamos mi compadre Ponchito y yo de trabajar. Y le decíamos a Don Nacho: oiga, Don Nacho, ¿nos vio? ¿Le gustó? Dice: siempre me reí tanto que hasta me desperté. Ay, un abrazo, Don Nacho, y a todos los treyes, desde luego. Oye, esto que decías del tenis. Sí, señor.
¿Cuándo empezó a hacer el espectáculo de las damas? Porque no lleva así tanta historia. No siempre fue así. Yo me acuerdo que habrá sido, ¿qué? En los 80s, una cosa así, donde empezó a haber mujeres muy sólidas pegándole, ¿no? Sí. Cuando Chris Everloy es una de ellas, claro. Ahí. Me acuerdo de ese nombre, Chris Everloy. Ella es y Billie Jean King, que gana en Nueva York, y hay una que es un antes y un después, que es justamente en los 80, que es Martina Navratilova. Lo ganó todo, y ya después vinieron porque yo me acuerdo mucho de los tenistas, ¿no? Sí, que siempre hubo 2 o 3 apellidos que apantallaron al mundo, ¿no? Pero ¿cuál fue el caso de una tenista que me parece, que creo que es transexual? Que se operó. Mauresmo, Amélie Mauresmo. Sí, hay caso de eso. Sí, ella confesó su transgénero, exactamente. Pero sí, bueno, además de llamar la atención por... Ahora es entrenadora, hace muy poquito era la que estaba al frente del equipo británico. Mira nada más. Entonces, ¿qué estamos hablando de esos apellidos y esos nombres que eran 80s? Sí, 80s. ¿Qué cosa? Porque antes sí había cotejos de damas. Sí. Pero el show eran los hombres. Regularmente, exactamente. Exactamente. Sí, por ahí. 33 años tiene la WTA, que la W es de Women. Sí. Entonces Tennis 33 años. Exactamente. Pero no es mucho. Es muy breve, pero ha sido muy vistoso y lo han puesto en lugares las Williams. muy... Exacto, las hermanas Williams. ¡Qué bárbara! Que además la trayectoria del padre fue fundamental para formarlas y forjarlas a las dos. Ahí en esas historias siempre está el padre Así jodiendo. es. Igual que las niñas estas, el Tiger Woods, también el papá. Claro, para la disciplina. Creo que se le murió el papá y se le fue la vida como un globo. O sea, como que el papá lo tenía en la disciplina. Sí. ¡Ya nos vamos! Señor, querido se pone señor, usted a platicar y no se fija. Querido señor, un gran gozo estar con usted. Muchas gracias. Nos gracias vemos mañana. Mariana. Gracias. Acuérdense, el polen. La florecita. Y la flor. ¿Se acuerdan de Steffi Graf? Alemana ella. Desde luego, Steffi Graf de Alemania. Otra de las grandes tenistas. Gracias, Alfredo. Aquí estamos. Muchachos, mañana de 6 a 8. Aquí nos tendrán, lo quieran o no. Si tienen tele, radio, gadgets, imaginación, ahí nos ven. ¡Órale! ¡Hijos de su repepincha maco! ¡Bravo! Soy Broso, el payaso más chido y encajoso.